En este video vamos a resolver el siguiente problema. Sobre un brazo robótico hecho de aluminio puro con las siguientes propiedades mecánicas, ¿cierto? Esta es la módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, ¿cierto? Y la tensión de fluencia. Se colocó una roseta de 3 strain gauge orientados en el plano XY como aparece en la figura. Es decir, acá tenemos, ¿cierto?, esta roseta y están orientados los 3 sensores con estos ángulos que aparecen acá. Las deformaciones que registraron estos sensores son epsilon A, ¿cierto? La deformación en esta dirección como 600 por 10 a la menos 6, epsilon B 450 por 10 a la menos 6 y epsilon C menos 75 por 10 a la menos 6. Nos dicen que hay que considerar que no se generan tensiones normales sigma z en el eje z. ¿Ya? De ahí vamos a ver cómo se aplica eso. Y nos piden un montón de cosas. Entonces vamos viendo qué hay que hacer y qué cosas nos piden. Lo primero que nos piden es el estado de deformaciones inicial en el plano XY. Por lo tanto, se puede interpretar que las deformaciones registradas ocurren de la siguiente forma. Por la orientación que tienen estos sensores, nosotros podríamos interpretar que la deformación epsilon A ocurre con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. La deformación medida por el sensor C corresponde a la deformación medida en 90 grados con respecto a la horizontal, ¿cierto? Es decir, las deformaciones, como vamos a ver acá, correspondientes a el eje Y. Y finalmente, la deformación medida por el sensor B mide las deformaciones en esta dirección que correspondería a un ángulo de 150 grados con respecto a la horizontal. Entonces acá es lo que acabo de mencionar, tenemos eso. Por lo tanto, la deformación epsilon C coincide con el eje Y y por lo tanto nosotros podríamos escribir que epsilon C es igual a la deformación epsilon Y, es decir, menos 75 microstrain. Ahí tenemos la primera valor de las tensiones de las deformaciones iniciales. Por otro lado, las deformaciones epsilon A y epsilon B pueden ser consideradas como deformaciones epsilon x' a distintos ángulos, ¿cierto? Y esto nos va a permitir ocupar la siguiente ecuación, donde epsilon x' es calculado a partir de las deformaciones iniciales y el ángulo de orientación donde se ubica, ¿cierto?, este eje x'. Entonces, para el primer caso, donde el epsilon A está orientado en 30 grados, nosotros reemplazaríamos este 30 grados en todas las partes donde aparece el teta, ¿cierto? Ángulo teta, ángulo teta, ángulo teta y ángulo teta. Luego, nosotros tenemos que esta deformación epsilon x' correspondería a la deformación epsilon A. Por lo tanto, nosotros al lado izquierdo de la ecuación ponemos los 600 microstrain. Y quizás me faltó el término, ¿cierto?, para ser consistentes. Y bueno, ¿qué es lo que tendríamos acá para reemplazar? Nosotros conocemos el valor de epsilon i, ¿cierto? Entonces ponemos ahí los menos 75 microstrain. ¿Cuáles son las incógnitas de esta ecuación? Sería el epsilon x, que no lo conocemos, y el gamma xi, que tampoco lo conocemos. Entonces acá nosotros también podríamos hacer lo mismo con el epsilon b, ¿cierto? La deformación medida en ese ángulo de 150. Reemplazando entonces el ángulo, tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, al tener dos ecuaciones y dos incógnitas, nosotros podemos resolver esto fácilmente. Nosotros vamos a tener que estas ecuaciones, si empezamos a calcular el coseno de 30 grados, el seno de 30 grados multiplicado por menos 75, las ecuaciones nos quedan así, ¿cierto? La primera ecuación y la segunda ecuación, donde las incógnitas, como había dicho, son el epsilon x y el gamma xi. Si nosotros restamos estas ecuaciones, nosotros podemos eliminar este término, ¿cierto? Y este término acá se nos van y nos va a quedar, ¿cierto?, el más 0.433 menos, ¿cierto? Menos, entonces ahí va a ser más 0.433 y al otro lado 600 menos 450, 150, ¿cierto? Y nos queda esta expresión de acá en la que podemos despejar el gamma xi como 173.2 microradianes en este caso. Recordemos que este símbolo mu representa un multiplicado por 10 a la menos 6. Ya no nos confundamos tanto con esa nomenclatura de microstrain o microradianes,
simplemente consideren que esto es 10 a la menos 6. Luego, reemplazando este valor de gamma xi en la primera ecuación, tendríamos lo que aparece acá, donde yo simplemente reemplacé, ¿cierto?, estos 173.2 en el valor acá del gamma xi y despejé el epsilon x. Y el epsilon x, ¿cierto?, que es mi incógnita, yo lo encuentro como 725 microstrain, por decirlo así, 10 a la menos 6, ¿cierto? Multiplicado por 10 a la menos 6. Y de esta forma, el estado de formaciones inicial va a ser el siguiente. Epsilon x igual a 725 microstrain, epsilon y igual a menos 75 microstrain, y gamma xi 173.2 microradianes o por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y ahí está el estado de formación inicial, y esa correspondería a la parte A. Luego, en la parte B, nos piden calcular las deformaciones principales y la deformación angular máxima en el plano XY. Entonces, si el estado de formaciones inicial, es decir, el epsilon x, el epsilon y el gamma xy que obtenemos, ¿cierto?, de la parte A, es el que aparece ahí, nosotros podemos calcular las deformaciones principales mediante la ecuación, ¿cierto?, de epsilon 1 y epsilon 2, ¿cierto? Epsilon x más epsilon y partido en 2 más menos el valor de esta raíz. Entonces, reemplazando acá el epsilon x, el epsilon y, ¿cierto?, y el gamma xy, nosotros obtenemos que el promedio es 325 más menos y el valor de la raíz es 409.3. Todo esto en unidades de micro, ¿cierto? Entonces la solución positiva, es decir, la deformación principal mayor, ¿cierto? Siempre asignamos el valor o el número 1, ¿cierto?, a la que nos dé como resultado mayor, va a ser 734.3 microstrain, y la deformación principal 2 va a ser menos 84.3 microstrain. Entonces ahí tenemos esta parte, ¿cierto?, de calcular las deformaciones principales. Yo dejo propuesto encontrar cuál sería el ángulo principal al que ocurran estas deformaciones. Y luego, la deformación angular máxima simplemente se calcula como, ¿cierto?, el valor absoluto de la deformación angular máxima partido por 2 va a ser igual al valor de esta raíz. Y yo recuerdo que este valor absoluto, ¿cierto?, se mantiene, y nosotros tendríamos que el valor, ¿cierto?, de la deformación angular máxima, o el módulo, ¿cierto?, o la magnitud, es 818.6. Y con eso nos podemos quedar para el resto de los desarrollos, ¿cierto? Yo dejo propuesto calcular, ¿cierto?, también el ángulo θs, que es el plano de la deformación angular máxima, ¿cierto? Y también el ángulo principal. Ahora vamos con la parte C. En la parte C nos piden encontrar el estado de tensiones inicial en el plano XY, es decir, encontrar el sigma X, el sigma Y y el tau XY. Entonces, para obtener las tensiones en base a las deformaciones, vamos a ocupar las ecuaciones de la ley de Hooke. Acá tenemos las tres primeras ecuaciones que nos relacionan las deformaciones normales, epsilon x, epsilon y, epsilon z, con las tensiones normales sigma x, sigma y sigma z. Entonces, por enunciado, nos dicen que sigma z es igual a 0, pero eso no implica que las deformaciones en z también sean 0. ¿Por qué? Por esta razón. Aquí, por ejemplo, yo tengo un cubo, un elemento, ¿cierto?, cubo del material que está sometido a tensiones en sigma x y tensiones sigma y, ¿cierto? Pero no hay tensiones sigma z. Es el mismo caso del enunciado o del ejercicio. Entonces, a causa de estas tensiones, sigma x y sigma y, va a deformarse de tal forma que en el eje x se alargue, ¿cierto?, una distancia epsilon x unitariamente, y en el eje y también se podría alargar eventualmente, ¿cierto? Pero en el eje z, ¿qué es lo que pasa? También a causa de estas deformaciones, ¿cierto?, de este estiramiento, también se va a deformar. Por lo tanto, la deformación epsilon z no va a ser igual a 0, sino va a ser distinta de 0. Y esa deformación, ¿cierto?, distinta de 0, se produce aun cuando la tensión en el eje z es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así, muy en resumen, y esto ténganlo súper anotado, que una deformación, o sea, que una tensión z, sigma z, ¿cierto? Una deformación, y dale con deformación, una tensión en el eje z igual a 0 no implica una deformación
epsilon z igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este ejercicio, bien aplicado, pero vamos con la primera parte, que es encontrar las tensiones sigma x y sigma y. Entonces yo acá tengo que, por enunciado, el módulo de elasticidad del aluminio son 70 gigapascales y el módulo de Poisson es 0.33. Entonces yo agarro la primera ecuación y la segunda ecuación de las ecuaciones de la ley de Hooke y empiezo a reemplazar las cosas. Yo acá entonces relaciono el epsilon x, que es 725 por 10 a la menos 6, y mucho ojo, yo cuando relaciono las tensiones con las deformaciones, yo tengo que poner el 10 a la menos 6. No pongo el micro y me hago el loco con el 10 a la menos 6, sino que sí o sí yo tengo que ocupar las unidades que son 10 a la menos 6. En el otro lado del igual, ¿cierto? Yo tengo que es 1 partido por el módulo de elasticidad, que son 70 gigapascales, ¿cierto? En ambas ecuaciones, y multiplicado, ¿cierto? Por el sigma x menos el módulo de Poisson por el sigma y más el sigma z, ¿cierto? Esa es la primera ecuación. Pero vimos que el sigma z por enunciado es igual a 0. No hay tensiones normales en el eje z. Entonces estas ecuaciones se me van a reducir a dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? El sigma x y el sigma y. Entonces resolviendo estas ecuaciones vamos a obtener, ¿cierto? No me voy a dar la lata de resolverlas, ¿cierto? El resultado lo coloco acá, que es sigma x igual a 0.055 gigapascales. ¿Y por qué me da un número tan chico? Porque acá, acuérdense que yo metí un 70 que estaba en unidades de gigapascales, el módulo de elasticidad. Y eso, yo pasándolo a 55, pasándolo a megapascales, multiplicando por 1000, obtengo los 55 megapascales para la tensión normal sigma x. Para la tensión normal sigma y, yo obtengo un resultado de 13 megapascales. Entonces ahí tengo el sigma x y el sigma y. ¿Cómo obtengo yo el tau xy, es decir, la tensión tangencial del estado inicial? Yo puedo entonces ocupar otra ecuación de la ley de Hooke que me relaciona las tensiones tangenciales con las deformaciones angulares mediante las propiedades mecánicas, ¿cierto?, del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Entonces yo reemplazo el módulo de elasticidad, que son 70 gigapascales, partido en 2 por 1 más el módulo de Poisson, que es 0.33, y al otro lado, ¿cierto?, tengo el gamma xy, que era 173,2 por 10 a la menos 6. Acuérdense, yo no pongo acá el micro, yo no me hago el loco con estas unidades ahora, sino que cuando relaciono las tensiones y las deformaciones, yo tengo que ocupar el 10 a la menos 6. Entonces reemplazo eso y me da un valor de 0.004558 gigapascales. Entonces, de nuevo, ¿por qué me da un número tan chico? Porque esto está en unidades de gigapascales. Entonces yo multiplico por 1000 y me da un valor de 4.6, ¿cierto? Lo aproximé, megapascales para la tensión tau xy. Y ahí tengo la tensión sigma x, sigma y tau xy para el estado, ¿cierto?, plano xy inicial, a partir obviamente de las deformaciones iniciales epsilon x, epsilon y gamma xy. En la parte D nos dicen que debemos encontrar la deformación normal en la dirección del eje z, es decir, el epsilon z. Entonces, a partir de las ecuaciones de la ley de Hooke, vamos a ocupar la tercera ecuación, ¿cierto?, que nos relaciona el epsilon z con las tensiones normales. Esto quiere decir entonces que vamos a reemplazar el módulo de elasticidad de 70 gigapascales. Vamos a tener que el sigma z, habíamos dicho que por enunciado era igual a 0, entonces eso es igual a 0, menos el módulo de Poisson, que es 0.33, multiplicado por la suma entre la tensión sigma x y la tensión sigma y. Y mucho ojo acá, porque típico error que uno pone las unidades acá de megapascales, que eran 13 megapascales y 55 megapascales, y acá abajo le ponen el 70 en gigapascales. Entonces acá, mucho ojo. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Por lo tanto, yo decido acá ponerlo en gigapascales, ¿cierto? Los resultados que me habían dado acá en un principio. Y me da que la deformación epsilon z es igual a menos 321 por 10 a la menos 6. Entonces ahí comprobamos que
a pesar de que sigma z es igual a 0, tenemos que el epsilon z es distinto de 0. Vamos ahora con el ejercicio E. En la parte E nos piden encontrar las deformaciones normales principales y de corte máximo en todas las direcciones, es decir, el caso 3D. Tenemos que encontrar epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, gamma máximo 1, gamma máximo 2 y gamma máximo 3, ¿cierto? Entonces anteriormente se obtuvo que las deformaciones principales en el plano XY habían sido epsilon 1 igual a 734.3 microstrain, epsilon 2 igual a menos 84.3 microstrain, y para encontrar la tercera deformación principal teníamos que poner enunciado como sigma z es igual a 0, entonces la deformación principal 3 va a ser igual a la deformación en z, ¿cierto? Porque no va a cambiar. Y esta nos había dado menos 321 por 10 a la menos 6, es decir, micro. Entonces, si no me creen, la forma para comprobar que esta deformación no va a cambiar, ¿cierto? La deformación z no va a cambiar, es simplemente aplicando las ecuaciones. Entonces acá yo tengo ocupando una aplicación en internet que se llama Desmos, que es como una especie de GeoGebra. Yo acá escribo las ecuaciones para el sigma x', el sigma y' y el tau xy', ¿cierto? Tengo acá el ángulo, t es el ángulo, ¿cierto? El teta. Yo acá tengo el estado inicial de tensiones, el sigma x, el sigma y el tau xy, ¿cierto? Ya nos había dado de las partes anteriores. Y acá yo tengo la tercera ecuación de la ley de Hooke, que me daba como resultado el epsilon z. Entonces teníamos que para el estado inicial, ¿cierto? Era que el teta es igual a 0. Entonces aquí ya habíamos calculado que el epsilon z era menos 321 por 10 a la menos 6, que es el mismo resultado que tenemos acá. ¿Qué pasa si ahora yo cambio el estado de tensiones, ¿cierto? Ahora giro, por ejemplo, en un ángulo de 50 grados. Yo puedo eventualmente calcular cuáles son las tensiones sigma x', sigma y' y tau xy' orientados en este ángulo de 50 grados, y yo podría calcular cuál es la deformación en z, ¿cierto? En esa dirección. Y fíjense que no cambia. Si yo ocupo la ecuación de la ley de Hooke, sigue siendo menos 321 por 10 a la menos 6. Entonces vamos con un tercer ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si la dirección es 90 grados? Tengo que, se me van a invertir, ¿cierto? El sigma x' con el sigma y' se me cambian de posición, ¿cierto? Tengo el tau xy', ¿cierto? Se vuelve menos 4.6. Todo esto está dado por las ecuaciones, como pueden ver. Y yo calculo, con esos valores de las tensiones, calculo el epsilon z en esa dirección. Y tampoco cambia. Entonces, lo mismo con un ángulo de 150. Yo puedo calcular cuáles van a ser las tensiones sigma x', sigma y', tau x y', y meterlas en la ecuación del cálculo de el epsilon z, y tampoco va a cambiar. Entonces, la forma que ustedes tienen para asegurarse, si es que quieren hacerlo, es con las ecuaciones, y les va a dar todo el rato que la deformación epsilon z es igual. Entonces, vamos a tener que la deformación principal en ese eje va a ser igual a la deformación en z. ¿Cómo calculamos las deformaciones angulares máximas ahora? Nosotros teníamos anteriormente que el gamma máximo era igual a 818.6 microradianes. Aquí yo le voy a considerar que no tiene el valor absoluto, si quieren lo puedo poner. Entonces, para determinar el resto de las deformaciones angulares máximas, podemos recordar que en un caso general, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos este círculo de Moore con dos tensiones principales epsilon 1, deformaciones principales quiero decir, epsilon 1 y epsilon 2. Teníamos que el gamma máximo que se produce según estas deformaciones principales es igual, ¿cierto?, a epsilon 1 menos epsilon 2 partido por 2. Es decir, ¿cierto?, la distancia que aparece acá. Ahí ustedes pueden, obviamente, determinarla. Es simplemente una relación geométrica. Por lo tanto, el gamma máximo va a estar dado por el valor absoluto, ¿cierto? O bueno, si somos estrictos con el valor absoluto, tendríamos que el gamma máximo va a estar dado por la diferencia de estas tensiones, deformaciones principales, ¿cierto? Así podemos calcular
el gamma máximo para un estado de deformaciones principales epsilon 1 y epsilon 2. Entonces acá podríamos tener los otros círculos de Moore, ¿cierto? Con sus otras deformaciones principales y vamos a calcular, ¿cierto?, el gamma máximo en cada caso mediante esta fórmula. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá, que teniendo las deformaciones principales epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 que habíamos determinado, ¿cierto? Acuérdense que el epsilon 3 era igual a el epsilon z, puedo llegar y empezar a reemplazar un epsilon 1 menos un epsilon 2 en valor absoluto. Esto me va a dar los 818.6 microradianes, que si se acuerdan esta era el valor de el gamma máximo que nosotros habíamos encontrado en un principio. Entonces haciendo lo mismo con las otras deformaciones principales, por ejemplo epsilon 1 y epsilon 3, me da un valor de 1055.3 microradianes. Y análogamente con un gamma 3, ¿cierto? Haciéndolo con el epsilon 2 y el epsilon 3, voy a obtener, ¿cierto?, reemplazando que la deformación angular máxima es 236.7 microradianes. Entonces así se determinan las deformaciones, ¿cierto?, angulares. Aquí yo podría ser estricto y ponerle el valor absoluto, que ya lo tiene incluido. Pero esas son las deformaciones angulares máximas en todas las direcciones y en todos los ejes, ¿cierto? El gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer después de sacar todos los gamma y todos los epsilon es reordenar de mayor a menor los esfuerzos principales y de corte máximo. Aquí debería decir, ¿qué cosa? Las deformaciones. ¿Cierto? Aquí no sé qué pasó con el lápiz, pero debería ser las deformaciones principales. Porque es el orden que nosotros le vamos a dar. Entonces ahora justo se me acabó la batería del lápiz, vamos con el problema o la parte F. En la parte F debemos encontrar o dibujar el círculo de Moore en 3 dimensiones asociado a estas deformaciones que acabamos de encontrar. Entonces el primer paso, ¿cierto?, es dibujar los ejes. En el eje X va la deformación epsilon, ¿cierto? Yo acá lo voy a poner en unidades de 10 a la menos 6. Y en el eje Y va, ¿cierto?, el gamma medios en valor absoluto. Entonces lo primero que tienen que hacer es ubicar las deformaciones epsilon principales. La primera es 734.3. Si yo considero que cada dos cuadraditos son una distancia de 100, ¿cierto? El epsilon 1 estaría ubicado más o menos por acá. Este sería mi epsilon 1. Luego, el epsilon 2 está ubicado a una distancia de menos 84.3. Es decir, aproximadamente aquí al lado del menos 100. Aquí estaría el epsilon 2. Luego, el epsilon 3 sería menos 321. Es decir, estaría aproximadamente por acá. Ahí está el epsilon 3. Todo esto, obviamente, un poquito al ojo. No hay que ser tan estrictos con el dibujo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora nosotros podríamos dibujar, ¿cierto?, los círculos de Moore o estimativos, que serían más o menos una cosa así. Serían 3 círculos de Moore. Entonces ahora, antes de hacer eso, lo que voy a hacer es dibujar las deformaciones angulares máximas. Gamma 1 partido en 2, ¿cierto?, el valor absoluto. Gamma 2 partido en 2 y gamma 3 partido en 2. De acorde al eje gamma medios. Entonces la primera es 527.7, que estaría ubicada más o menos por acá. Aquí estaría mi gamma medios, ¿cierto? Acá le voy a poner valor absoluto. Mejor le pongo el gamma 1 medios. Y también por abajo tenemos que dibujarlo. Entonces acá estaría el gamma 1 medios, aproximadamente. Para dibujar mejor yo voy a trazar, ¿cierto?, una línea horizontal, ¿cierto?, para poder después guiarme con el dibujo para los círculos de Moore. Entonces yo dibujo ahí esa línea horizontal y acá también. Luego la segunda es, voy a hacerlo con otro color, obviamente, gamma medios igual a 409.3, es decir, estaría más o menos por aquí. Gamma 2 partido en 2, ¿cierto? Voy a dibujar de nuevo la línea recta. Y también acá, pasado del 400, sería como por acá. Aquí está mi gamma 2 medios en valor absoluto.
ahí cerca del 400. Yo estoy considerando que cada cuadradito, ¿cierto? O sea, cada dos distancias de cuadraditos son 100. Entonces acá estaría el 400. 409 estaría un poquito pasado. Y finalmente, ¿cierto? El gamma 3 partido en 2 sería 118.4. Es decir, voy a también cambiar el color. Estaría ubicado más o menos por aquí y por acá. Esta sería mi gamma 3 partido en 2. Ahí les voy a dibujar la línea recta. Y este sería gamma 2 partido, o sea, perdón, gamma 3 partido en 2. Y el gamma 3 partido en 2. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dibujar los círculos de Moore, ¿cierto? Que van a ser estos de acá. ¿Cierto? Ahí queda más o menos. Voy a intentar dibujarlo, ¿cierto? Obviamente, como las distancias no son las mejores, voy a, obviamente, quitar el relleno. Vamos a dibujar el primer círculo de Moore con gris. Entonces aquí ustedes dibujan. Obviamente quizás en papel sea más fácil, o quizás no. Voy a redimensionar esto. Voy a dibujar el más grande primero, que estaría, ¿cierto?, con el epsilon 1 y el epsilon 2. O sea, epsilon 3. ¿Cierto? Sería más o menos por ahí. Vamos a ver que más o menos calza porque las distancias están, ¿cierto?, calculadas así un poquito al ojo. Por ahí. No hay que ser tan exacto. Eso sería el primer círculo de Moore. Segundo círculo de Moore, ¿cierto? Vemos que el primero une o tiene en los bordes el epsilon 1 con el epsilon 3. Segundo círculo de Moore sería, por ejemplo, el que está con el epsilon 1 y el epsilon 2. Es decir, por ejemplo, ese. Que iría por ahí. Si nosotros redimensionamos un poquito esto para que calce, vemos que efectivamente, si pasa por el epsilon 3 y el epsilon 2, ¿cierto? La altura máxima es el gamma angular, ¿cierto? De la deformación angular máxima en ese plano. Luego, finalmente tenemos este círculo de Moore, que sería el que pasa por, obviamente me quedo pésimo, el epsilon 2 y el epsilon 1. Entonces, si nosotros lo intentamos como ajustar, va a ser más o menos el que aparece acá. Entonces, ahí obviamente no nos calza perfecto, pero debería ser, ¿cierto?, el que pasa por el epsilon 2 y el epsilon 1 y tiene la altura máxima, ¿cierto?, de... Voy a bajarla obviamente un poco para que calce. Y esta también acá debería bajar un poquito. Ahí está. Perfecto. Entonces este sería mi primer círculo de Moore con los valores en los bordes del epsilon 2 y el epsilon 3. El segundo círculo de Moore sería el que tiene los valores epsilon 1 con epsilon 2. Y el tercer círculo de Moore sería este que tendría los valores de epsilon 1 y epsilon 3. Entonces, por ejemplo, podemos relacionar que el epsilon 1 con el epsilon 3 tiene como distancia angular, ¿cierto?, máxima, o deformación angular máxima, el gamma 1. Entonces, si nosotros vamos a las ecuaciones, vemos que cuando relacionamos el epsilon 1 con el epsilon 3, ¿qué nos da? El 1055.3, que luego nosotros reordenamos como el máximo valor de la deformación, ¿cierto?, angular. Es decir, calza con nuestros valores. Luego, el epsilon 3 y el epsilon 2 debería tener como deformación angular máxima el gamma 3. Entonces vamos acá a las ecuaciones. Cuando nosotros relacionamos el epsilon 2 con el epsilon 3, nos dio que era 236.7, que es el valor de gamma 3. Finalmente, en la parte G debemos calcular el factor de seguridad a la fluencia al cual opera el brazo robótico según el criterio de von Mises. Entonces, según von Mises, la fluencia del material ocurre cuando esta expresión de acá alcanza o es igual al valor de la tensión de fluencia que teníamos por enunciado, que es 270 megapascales. Entonces, a la expresión, ¿cierto?, que está dada por esta raíz, nosotros la vamos a llamar sigma 0, por ponerle un nombre. Entonces teníamos que las tensiones obtenidas en un principio eran sigma x igual a 55 megapascales, sigma y igual a 13 megapascales y sigma z igual a 0 megapascales. Entonces una de las tensiones principales va a ser igual a 0, dado que esta tensión
en Z es igual a 0, entonces vamos a decir que esa es la sigma 3. Luego, para calcular las tensiones principales sigma 1 y sigma 2, podemos hacerlo mediante la fórmula, ¿cierto?, que tenemos a partir de sigma x, sigma y tau xi. Entonces, yo reemplazo, ¿cierto?, las tensiones sigma x, sigma y, 55 megapascales y 13 megapascales, y también la tensión tau de 4.6 megapascales, y obtengo que es 34 más menos 21.5. Todo esto en unidades, obviamente, de megapascales. Entonces, la tensión principal 1 va a ser la que tenga la solución mayor, ¿cierto? 55.5 megapascales. Y la tensión, ¿cierto?, 2 va a ser 12.5 megapascales. Entonces ahí tengo mis tres tensiones principales, 0, 55.5 y sigma 2. De esta manera, en la ecuación de von Mises, para calcular este valor sigma 0, que nosotros conocemos como, o designamos, quiero decir, como el valor que nos va a entregar esta ecuación, vamos a reemplazar los valores que encontramos de sigma 1 y sigma 2, ¿cierto? Y obviamente acá recordemos que sigma 3 es igual a 0, porque eso es lo que habíamos determinado, dado que el sigma z es igual a 0. Y yo reemplazo acá el 55.5 y el 12.5 de el sigma 1 y el sigma 2, y me da que este valor de sigma 0, ¿cierto?, que nosotros habíamos determinado, que esta raíz iba a tener el valor de sigma 0, es 50.43 megapascales. Entonces, el valor de sigma 0 no alcanza el valor de fluencia, que es 270 megapascales. Por lo tanto, no va a haber fluencia al material según el criterio de von Mises. Entonces, ¿cómo obtenemos el factor de seguridad? Recordemos que el factor de seguridad se define como la resistencia real por sobre la resistencia de diseño. ¿Cuál sería mi resistencia real en este caso? La que realmente soporta el material. Sería efectivamente la tensión de fluencia. Mi resistencia de diseño, es decir, la que está entregada por la ecuación de von Mises, sería el sigma 0. Entonces nosotros tendríamos que el factor de seguridad está dado por 270 megapascales por sobre esos 50.43 megapascales que está experimentando, ¿cierto?, como máximo valor el material, ¿cierto?, según von Mises. Y esto nos da un valor de 5.35 para el factor de seguridad. O sea, estamos bien alejados de la fluencia y está trabajando de manera segura este brazo robótico, ya que no alcanza la fluencia según von Mises. Yo acá dejo propuesto entonces dibujar el círculo de Moore para las tensiones y también hacer esto a través del criterio de Tresca, ¿cierto? Recordemos que tenemos dos criterios, que es el de von Mises y también el de Tresca, y calculen el factor de seguridad mediante Tresca y vean si es mayor o menor que el valor que da von Mises. Entonces, ese ha sido este ejercicio, espero que se haya entendido, si no, me avisan.